Hola otra vez, espero que estén muy requete bien. Hoy les tengo un podcast muy diferente. Van a decir que qué curioso esto que les voy a estar hablando, pero es algo que me preguntan mucho, mis pacientes preguntaban mucho. Entonces dije, pues lo voy a hacer hoy. Fíjense, vamos a hablar de 4 experiencias emocionales que aparecen mucho durante o alrededor del estrés. Y estas son el miedo, la ansiedad, el enojo y la tristeza. Y le puse al episodio así, las 4 caras del estrés. Y bueno, se los digo de una vez, pues no es porque sea totalmente así, es una metáfora para acompañarnos, digamos. No una clasificación de neurociencias, ¿ok? ¿Por qué vamos a hablar de estas? Porque estas 4 sí comparten algunos circuitos y algunas respuestas del cuerpo, pero no son 4 salidas idénticas, digamos, de un mismo motor, ¿no? Cada una de estas emociones tiene funciones, tiene desencadenantes y tiene mecanismos parcialmente distintos, pero en cierto modo se pueden relacionar a la respuesta de estrés. Y ojo con esto, que es clave. No toda la tristeza ni toda la depresión nace del estrés, ¿ok? Pero también es cierto que el estrés crónico, el que no se apaga, sí puede aumentar el riesgo de depresión y de ansiedad en algunas personas. Y es algo que vemos mucho. Las personas en estrés crónico pues, pueden tener ese caminito hacia allá. Entonces, las dos cosas son verdad a la vez. O sea, ni todo nace del estrés, ni el estrés sostenido es inofensivo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este podcast. Y qué bueno que están aquí. Y me encanta que está bien recibido este podcast y no saben cómo se los agradezco. Así rapidito vamos a ver lo esencial de lo que vamos a hablar. Miren, el miedo suele orientarnos ante una amenaza inmediata, ¿no? La ansiedad aparece sobre todo frente a incertidumbre y la anticipación. El enojo puede ser el que nos prepara para acercarnos, a defendernos o enfrentar un obstáculo también. Y la tristeza es una emoción humana normal ante las pérdidas. La depresión, en cambio, pues es una condición clínica compleja en la que el estrés crónico puede aumentar el riesgo en algunas personas, pero no es la única causa ni la explicación completa. Entonces, hoy no vamos a meter estas 4 emociones distintas en una sola cajita. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que comparten, qué las distingue y qué nos puede ayudar a responder mejor a cada una. Y vamos a relacionarlas al estrés, ¿ok? Porque de eso es lo que hablamos en este podcast. Ok, pues vamos a empezar con qué comparten. Y vamos a ver cómo el cerebro evalúa una situación amenazante y cómo se va activando el cuerpo frente a esto, ¿no? Entonces, cuando tu cerebro evalúa algo como importante o amenazante y no se prende un botón solito, sino que se coordinan varias redes. Entonces, seguramente tú has oído eso de que se prende la amígdala. Y sí, la amígdala participa de manera muy importante para ayudar a detectar lo relevante, a aprender qué cosas señalan el peligro y a coordinar respuestas de defensa. Pero la amígdala no trabaja sola, ni es, digamos, el centro del miedo. La amígdala trabaja junto con las cortezas sensoriales, el hipocampo, que además aporta memoria y contexto. También participa la ínsula, que escucha lo que pasa en el cuerpo, la corteza prefrontal y otras estructuras más. Entonces, en realidad es un trabajo de muchas estructuras a nivel del sistema nervioso central, allá arriba en la cabeza. Y la neurociencia de hoy, la verdad es que ya se alejó de la idea de una estructura, una emoción. No, antes siempre decíamos, este es el que procesa eso. No, hoy en día ya sabemos que son más cosas las que están participando en las emociones. Esto es más una orquesta que un solista. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ver qué pasa cuando el cuerpo evalúa una amenaza. Vamos a ver que aquí tenemos 2 tiempos. Y me importa que queden claros porque casi siempre pues, los tendemos a decir mal, ¿no?
Primero vamos a activar los sistemas rápidos, o sea, el sistema nervioso simpático y la médula de tus glándulas suprarrenales, que ellos van a movilizar noradrenalina y adrenalina casi de inmediato. Entonces, lo primero que tú vas a sentir, obviamente, es el corazón acelerado, respiración agitada, tus músculos van a estar listos para que salgas corriendo, ¿no? Así de, ¡auxilio, corre! Pero después, más lento, o sea, todo se prende simultáneamente casi, pero más lentamente entra en juego el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Es el famoso eje HPA que conocemos. Y después de una cascada de señales, pues es el que termina liberando el cortisol. O sea, no vamos a tener todo al mismo instante. Primero es la chispa más rápida de la adrenalina y luego tenemos nuestro cortisol, que llega un poquito más tarde. Y ese orden importa y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí les tengo que decir de una distinción importante que le debemos a Joseph Ledoux, que en una revisión que hizo en la revista Neuron en 2012, Ledoux nos pide que no confundamos dos cosas. Uno, los circuitos de supervivencia, que son los que detectan las amenazas y disparan respuestas defensivas aquí arriba en nuestro sistema nervioso central, con la experiencia consciente de sentir miedo. Fíjate, porque aquí hay que explicarlo así con mucho cuidado. Tu cerebro puede activar respuestas defensivas antes de que tú experimentes el miedo conscientemente. Y el sentimiento de miedo no es simplemente darte cuenta de que el corazón te está latiendo fuerte, ¿no? Que estás con taquicardia. No, este sentimiento de miedo surge cuando el cerebro construye una experiencia consciente a partir de muchas cosas a la vez. La amenaza, el contexto en el que está todo, tus recuerdos, tus pensamientos, el lenguaje y también las señales del cuerpo. O sea, somos entes muy complejos. Y fíjense que los circuitos defensivos contribuyen a esa experiencia, pero no son exactamente lo mismo que sentir miedo. ¿Y cómo armamos esa experiencia consciente? La verdad, todavía no conocemos por completo. O sea, realmente este es un tema de neurociencias muy, muy complejo. Y bueno, aquí seguramente muchos de ustedes sabrán de neurociencias y estoy segura que tendrán mucho que comentar también. Entonces ahorita les voy a empezar a hablar del miedo. Ese miedo que es la respuesta ante una amenaza inmediata. O sea, el miedo en su forma más típica es la respuesta a una amenaza que está ahí, aquí y ahora. O sea, un peligro concreto, presente, que puedes tú señalar. Por ejemplo, el coche que se te atraviesa, el escalón que no viste. Los investigadores la llaman una respuesta fásica, como un relámpago. O sea, sube rápido y cuando el peligro pasa, suele bajar rápido. Nos orienta, nos hace frenar, esquivar, correr. Y quiero que quede esto clarísimo. El miedo no es el enemigo. El miedo bien calibrado nos cuida. Prende la respuesta a estrés, nos ayuda a salir corriendo, ¿verdad? En este caso. La bronca no es sentir miedo. La bronca es cuando la alarma se dispara sin un peligro real. O cuando se queda encendida mucho después de que ya pasó. ¿Ok? Y algo importante, el miedo y la ansiedad pueden aparecer juntos, o por separado, o volverse persistentes. No es que uno se convierta en el otro. La ansiedad es más bien lo que aparece cuando la amenaza deja de ser un aquí y ahora y se vuelve un no sé qué va a pasar. Entonces vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Y la ansiedad, pues desde el punto de vista de neurociencias y de estrés y todo eso, pues para nosotros es esa alarma frente a lo incierto. La ansiedad, y aquí está una de las distinciones más útiles de la neurociencia del estrés, ¿ok? El miedo responde a un peligro presente y concreto. La ansiedad responde sobre todo a un peligro incierto, difuso o futuro. Algo que quizás pase y no sabes cuándo ni si va a pasar. El miedo te dice, ese coche, frénate, párate.
Y la ansiedad te dice, ¿y si te atropella un coche al rato? ¿Y si te pasa? ¿Y si? ¿Sí me explico? Y ojo con algo importante, que la ansiedad trate de algo incierto, no quiere decir que sea imaginaria o que sea falsa. Muchas veces es una respuesta razonable ante una amenaza real, pero incierta. O sea, cuando estás tú esperando el resultado de un estudio médico, por ejemplo, pues obviamente es algo que sabes que va a pasar y estás muy ansiosa porque sabes que puede salir mal, pero todavía no tienes el resultado, ¿no? O no saber si vas a llegar a fin de mes con tus gastos, por ejemplo. Ahora, el problema no es que te inventes el peligro, es que la incertidumbre mantiene la alarma sonando, ¿ok? Y esto, pues, finalmente está prendiendo respuesta de estrés, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? Durante años nos contaron una historia así muy ordenada, ¿no? Que la amígdala era el miedo y que una estructura vecina, que es el BNST, era la ansiedad. El BNST son por sus siglas en inglés, pero en español le llamamos el núcleo del lecho de la estrella terminal. Y la verdad es que esta es una pequeña región del cerebro que forma parte del sistema límbico y está encargado de controlar las emociones, el estrés y la ansiedad, ¿ok? Eso es lo que sabemos. Pero fíjense, resulta que el cerebro en realidad no trabaja así con cajoncitos tan elegantes, ¿no? De la amígdala, el miedo, y el BNST, la ansiedad. Pues no está tan dividido. Es decir, estas dos estructuras participan tanto en las amenazas presentes como en las inciertas, es decir, tanto en el miedo como en la ansiedad. Y se van coordinando según el momento. O sea, esto es lo que demuestran los estudios más recientes que tenemos en personas. O sea que la distinción entre miedo y ansiedad sigue siendo muy útil, pero no porque cada una tenga su botoncito privado en el cerebro, digamos, porque a veces se comparten, ¿no? ¿Y por qué importa decir esto? Porque cambia lo que le sirve a cada una. O sea, ante un peligro inmediato, pues lo primero es evaluar tu seguridad y tomar la acción protectora posible, ¿no? O sea, si estás viendo que se está incendiando la casa, pues claro que se prende la respuesta de estrés, tú estás detectando el miedo y vas a salir corriendo o vas a hacer lo que tengas que hacer en ese momento. En cambio, ante la ansiedad, el volver al presente es importante, a la respiración, a lo que sí te está pasando ahorita. Todo esto puede bajar la activación del momento y eso ayuda. Entonces, muy diferente el miedo y lo que vas a hacer en la ansiedad, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy honestos, ¿no? Cuando la ansiedad es persistente, esa herramienta sola, pues no va a bastar, obviamente, ¿no? Y entonces ahí van a faltar cosas más amplias. Vas a tener que reducir la evitación, porque evitar las cosas, pues calma un ratito, pero alimenta la ansiedad a la larga, ¿no? Vas a tener que cuestionar las interpretaciones catastróficas que probablemente estás teniendo, porque muchas veces tenemos ansiedad porque estamos pensando en que el resultado que nos van a dar en un mes va a ser terrible, ¿no? Y también tenemos que aprender a tolerar poco a poco la incertidumbre, ¿no? Entonces, el buen manejo de la incertidumbre es importante, ¿no? Y bueno, son además cosas que trabajamos en manejo de estrés. Bueno, ahorita estamos hablando de ansiedad, pero todo eso de manejo de la incertidumbre también es manejo de estrés. Y además, cuando la ansiedad te está limitando la vida, pues obviamente hay que buscar tratamiento profesional. Yo jamás nunca les voy a decir, ok, quédense aquí, hagan solo manejo de estrés. No. O sea, una cosa es tener estrés y otra cosa es estar en ansiedad crónica. No. Hay tratamientos hermosos para muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, por favor, no duden en ir con un médico, un psiquiatra. Vamos a quitar todos los estigmas. Ya hoy en día tenemos que dejar todo eso en la basura, ¿ok? Y ¿saben qué? El que nos preguntemos, oye, ¿esto es real o me lo estoy imaginando? O sea, frente a la ansiedad, pues a veces puede ser contraproducente, ¿no? Porque la ansiedad rara vez inventa peligros de la nada. O sea, más lo que pasa más en la ansiedad es que
Nuestro cerebro toma posibilidades reales y las sobreestima, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor preguntarnos, oye, ¿qué tan probable es de verdad que esto pase? ¿No? ¿Y qué haría yo si pasara? Con esto cambiamos el enfoque. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer en ansiedad y no me voy a meter más ahí. Y ustedes me van a decir, ¿por qué diablos estás hablando de ansiedad y depresión y estas cosas, no? Sí, lo mío es el estrés, pero bueno, les cuento un poquito esto. Yo tengo un máster en neurociencias, un cortito, y después mi doctorado es en psicología de la salud, entonces estoy bastante empapada de esto. Entonces, solo por eso estoy aquí platicándoles, porque si no, no me atrevería. Pero bueno, vamos a hablar ahora del enojo. El enojo es la emoción que empuja hacia adelante, ¿ok? Y también es importante decir que la rumiación, o sea, es lo que enferma. Y el enojo específicamente, sí, nos puede prender la respuesta de estrés, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de eso, porque además en manejo de estrés también vemos si las personas tienen buen manejo del enojo. Porque cuando hay mal manejo del enojo, pues es muy probablemente que esa persona esté en muchos problemas de estrés. Y cuando hablamos del enojo como la emoción que nos empuja hacia adelante, creo que hay que comentar esto. Es que muchas emociones que se sienten feas tienden a hacernos retroceder. O sea, nos alejan, nos hacen evitar, ¿no? Pero el enojo suele empujarnos en la dirección contraria, hacia adelante. O sea, en vez de huir, nos prepara para enfrentar, para reclamar, para quitar un obstáculo. A eso se le llama motivación de aproximación. Y en el caso del enojo está bastante respaldado como un patrón de conducta. Ahora, miren qué pasa en el cerebro. Aquí la ciencia ha cambiado. Durante años dijimos que el enojo dejaba una especie de firma en la parte frontal izquierda del cerebro. Pero estudios más recientes con muchas más personas no encuentran ese patrón de manera tan consistente, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el enojo suele empujarnos hacia adelante, ¿ok? ¿Y por qué me sirve saber esto? Pues porque el enojo, bien entendido, pues trae información. O sea, casi siempre aparece cuando sientes que algo es injusto o que cruzaron un límite o que hay un obstáculo entre tú y algo que te importa. No es malo, es una señal con energía y con un mensaje. Ahora, la bronca no es sentirlo, sino la bronca es qué haces con esa energía, ¿no? Creo que eso es lo importante. Todos podemos sentir enojo, pero ¿qué diablos vamos a hacer con ese enojo, no? Y yo creo que vale la pena corregir una idea muy repetida, ¿no? Eso de date un momento para que baje la parte emocional y entre la parte racional, pues no sé si está del todo bien contado, ¿no? Y sí lo decimos, ¿no? Pero fíjate que tu corteza no llega tarde a una reunión que empezó sin ella. O sea, lo emocional y lo racional, pues se procesan en paralelo todo el tiempo. Lo que sí es cierto es que hacer una pausa permite que baje parte de la activación y te deja en mejores condiciones para responder de forma deliberada. ¿Sí me explico? O sea, no es de que deja que baje la parte emocional, ¿no? No, o sea, igual y todo está al mismo tiempo, pero tú vas a dejar, ¿verdad?, con esa pausa para que tengas mejores condiciones para responder, ¿no? En lugar de actuar solo desde el impulso inicial. Y eso, pues, importa. Y aquí está el puente con el estrés crónico, porque pues de eso se trata este podcast. Aquí lo que tengo que decirles es cómo están ligados, ¿no? Y la verdad es que sí, el enojo mal manejado es de las vías más directas para el estrés crónico. Y hay varias maneras, o sea, tenemos muchas maneras diferentes de manejar mal el enojo, ¿verdad? Los que explotan, o sea,
ahorita no me voy a meter en eso. Si les interesa, hacemos un podcast específicamente de eso. Porque a los que estamos en estrés, el enojo nos gusta, ¿ok? Pero bueno, hay dos formas de manejar mal el enojo así en general. Una es explotar, ¿verdad? O sea, soltar la agresión en caliente, que casi siempre sale caro y seguramente muchos de nosotros hemos vivido eso. Y muchas veces no apaga nada, ¿no? Y la otra manera de manejarlo mal, así a grosso modo, es la silenciosa, la manera silenciosa. Y allí es donde entra la rumia, o la rumiación. O sea, es quedarte dándole vueltas al coraje horas o días después. Repasando lo que te dijeron, porque estás enojado, pero no fuiste y explotaste, pero estás rumiando y rumiando y rumiando. Y estás repasando lo que te dijeron, lo que tú debiste contestar o lo injusto que fue lo que te pasó. Seguro muchos de ustedes están viendo aquí porque pues que es algo humano, ¿no? Y no nos damos cuenta y lo hacemos, ¿no? Y entonces tenemos unos investigadores, entre ellos William Getting y Julian Thayer, que llamaron a esto cognición perseverativa. Y esto lo pusieron en el Journal of Psychosomatic Research en 2006. Y la idea que ellos ponen, y es muy buena, es que dicen, cuando tú rumias o te preocupas, tu cuerpo sigue prendido como si el problema estuviera pasando ahorita, aunque ya pasó. Entonces, fíjense, el estresor, porque aquí sí, a mí con enojo me encanta hablar como de estresor, porque es algo mucho más, está mejor relacionado, ¿no? Entonces, el estresor real, o sea, lo que te enojó, duró 5 minutos. Pero la rumia estira la respuesta de estrés durante horas, ¿ok? Entonces, por eso les digo, yo a mis pacientes siempre les digo, aguas con el enojo mal manejado, específicamente, porque sí, es el que más nos puede llevar a estrés crónico. Se asocia con más presión arterial alta, más frecuencia cardíaca alta, más cortisol, menor variabilidad cardíaca, ¿verdad? O sea, es una alarma que debería apagarse, pero con la rumia no se apaga, ¿ok? Tampoco está bien explotar. Entonces, creo que sí va a valer la pena hacer un podcast de esto. Vamos a ver. ¿Cómo le cuesta esto al cuerpo? Pues sí le cuesta. Yoichi Shida y Andrew Steptoe, en un metaanálisis en el Journal of the American College of Cardiology en 2009, encontraron que las personas con más enojo y hostilidad como rasgo sostenido tenían con el tiempo alrededor de un 19% más de eventos coronarios. Ojo, esta es una asociación modesta y habla de hostilidad crónica como rasgo y no demuestra que un enojo puntual cause un infarto. Por supuesto que no, ¿no? Pero me está diciendo que este enojo y esta hostilidad me están incrementando riesgos, ¿ok? Entonces, la diferencia no es sentir enojo. Eso, pues todos nos enojamos, es normal, ¿no? La bronca aquí es quedarte a vivir en el enojo. Entonces, pues, ¿qué sí ayuda? Que pues ni agredir en caliente, pues no te vas a ir a golpear con todo el mundo, ni quedarte atrapada en la rumia. Pero ojo, tampoco tienes que expresar de inmediato todo lo que sientes, ¿no? O sea, guardarte algo en el momento no es lo mismo que rumiar. Y a veces posponer una conversación es lo más sano. Pero aquí, la verdad cuando hay mal manejo del enojo, lo mejor que hay es ir a terapia, ¿verdad? Nosotros en manejo de estrés lo que hacemos es detectar estos patrones, pero pues siempre los mandamos a terapia porque ahí es donde se arreglan las cosas, ¿no? Entonces, como les decía, a veces posponer una conversación sí es lo más sano, ¿verdad? Lo que ayuda, la verdad, es regular primero la activación, entender qué interpretación o qué necesidad hay detrás del enojo, ¿verdad? Que pues muchas veces son interpretaciones que nosotros le estamos dando, ¿no? Y además después decidir con la cabeza ya fría, oye, sí, ¿qué tengo que hacer, no? Pues muchas veces es poner un límite, ¿no? Otras veces es resolver el problema. Otra vez es reevaluarlo.
o simplemente dejarlo pasar. Esto no es mi problema, decirlo. Y se fijan ustedes, estas cosas son cosas que hacemos en manejo de estrés. O sea, en manejo de estrés nosotros siempre decimos, pone límite, ¿verdad? Haz resolución creativa de problemas. Haz lo que llamamos reappraisal, o sea, reevalúa lo que pasó versus lo que tú decidiste que era, ¿no? O era importante o realmente no era ni importante, ¿no? Déjalo pasar. El enojo hace su trabajo, que es avisarte, ¿verdad? Y lo importante es que se pueda apagar. Ahora vamos a hablar de la tristeza y la depresión, que son dos cosas que no son lo mismo. Y entonces me voy más despacito y con cuidado porque creo que es la parte donde más nos podemos equivocar en divulgarlo, ¿no? Y de hecho, seguramente ustedes ya se dieron cuenta en mi forma de narrar que estoy pensando, mi cerebro está pensando mucho más las palabras que tengo que usar para describir lo que tengo que decir. Entonces, por eso ando medio lenta de lenguaje hoy. Pero bueno, miren, lo primero que vamos a hacer es separar estas dos cosas que con mucha frecuencia metemos en la misma bolsa. La tristeza es una emoción humana normal que va a aparecer ante una pérdida, una decepción, una separación, algo que nos importaba y que no salió. Y obviamente tiene sus funciones. Nos hace bajar el ritmo, buscar apoyo, reflexionar, reajustar prioridades, ¿no? Y la verdad es que la tristeza no siempre es estrés. O sea, ni tampoco hay que apagarla a la fuerza. La depresión clínica es otra cosa. La depresión no es tristeza con esteroides, o sea, al máximo. Y tampoco es simplemente una alarma de estrés que se quedó prendida hasta fundirse, que muchas veces vemos eso que se dice. Es mucho más compleja. O sea, la depresión puede venir con tristeza, sí, pero también con vacío, irritabilidad, cansancio, con pérdida de placer, con insomnio o con dormir de más, ¿no? Y no se ve igual en todas las personas. Y en la depresión, además, pueden participar muchas cosas a la vez, ¿no? Podemos tener mucha carga genética, podemos tener experiencias adversas, podemos tener otras enfermedades, ¿no? Bueno, cuando tenemos procesos inflamatorios en sistema nervioso central, podemos ver después todos los neurotransmisores, cómo se modifican con las citocinas, ¿no? Y después podemos ver depresión post síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, sabemos muy bien que el sistema inmune se puede meter muchísimo allá arriba y causarnos depresión también, ¿no? El sueño. También tenemos factores sociales, ¿verdad? La forma de pensar, los circuitos de recompensa del cerebro también influyen. Y además en algunas personas puede haber también cambios neuroendocrinos que pueden estar condicionando esto, ¿no? O inmunológicos, como ya les comenté, las citocinas proinflamatorias pueden darle en la torre a los neurotransmisores, ¿no? Entonces, quiero que veamos la depresión como un mosaico, la verdad, ¿no? No es una sola causa y tampoco quiero que mucha gente dice, el estrés crónico te lleva a depresión. Bueno, sí te incrementa el riesgo, pero no quiero nunca simplificar el mecanismo tan complejo que tiene la depresión, ¿no? Ahora, ¿puede el estrés crónico aumentar el riesgo de depresión? Sí. Y por eso estoy hablando de eso en este podcast. Completamente. A mí me ha tocado muchos pacientes míos en estrés crónico que claro que ya empezaban a tener marcadores de depresión, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues los mandas al psiquiatra, terapia, medicamento, lo que sea necesario, ¿no? O sea, en estrés crónico podemos incrementar riesgo de depresión y también de ansiedad. Pero no toda la depresión nace del estrés y no toda la persona estresada se va a deprimir, ¿ok? El estrés empuja la balanza. No escribe él solito toda la historia. ¿Sí me explico? Entonces hay quien vive con muchísimo estrés y no se deprime. Y también hay quien se deprime sin poder identificar ningún estresor previo. Entonces las dos cosas son verdad al mismo tiempo. O sea, el estrés crónico sí es un factor de riesgo importante, pero no es un destino. Ahora les voy a decir dos mitos
bastante comunes en relación a esto. El primero es que, como dicen, la depresión es puro cortisol alto. Tampoco. ¿Por qué? Porque en unas personas el cortisol está alto, en unas personas con depresión el cortisol está alto, pero en otras es normal y en otras está bajo. Entonces, también esto es interesantísimo porque depende también del subtipo, del momento y también de cómo medimos el cortisol. O sea que, otra vez, el cuerpo, miren, no lee el mismo libro simplificado que anda en Internet. O sea, lo que quiero que vean es que a veces vemos unas cosas en Internet o en las redes que dicen, es que si tienes depresión, tu cortisol va a estar así. Ay, no es cierto, no siempre es así, no todo es blanco y negro, hay un espectro. El segundo mito es: el estrés te encoge el cerebro. Está terrible, ¿verdad? Miren, no. Lo que sí sabemos es que en el estrés crónico existe una hipotrofia o reducción del volumen del hipocampo, que es causado principalmente por exceso de hormonas de estrés como el cortisol, ¿ok? Entonces, eso sí lo hemos visto, pero pues no te encoge el cerebro, no. Ahora, en relación a la depresión, algunos grandes estudios sí han encontrado un hipocampo un poquito más chiquito en personas con depresión, pero los efectos son muy, muy pequeños. Y esto creo que es importante. La verdad es que no sabemos bien qué fue causa, qué fue consecuencia y qué era una vulnerabilidad de antes de haber tenido depresión. O sea, si esto estaba así antes o no. O sea que en depresión no podemos decir mucho. Y bueno, eso de que el cortisol te encoge el cerebro definitivamente está muy mal dicho. O sea, si acaso en estrés crónico podemos hablar de una hipotrofia hipocampal. Ahora, ¿de dónde viene entonces la idea de que el cortisol es dañino para todo esto? Pues de una hipótesis de Robert Sapolsky y también Bruce McEwen en 1986. Donde hablaban de la cascada de glucocorticoides, ¿no? Y ojo, esto es muy importante. Ellos formularon esta hipótesis en el contexto del estrés, ¿ok? Y el envejecimiento. Entonces, no como una explicación demostrada de la depresión. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven. O sea, no nos hagamos a la idea de que la depresión crónica me va a llevar a esto. No. Esas son cosas que hemos encontrado específicamente en estrés crónico, ¿ok? Entonces, creo que esta es una hipótesis muy valiosa, la de Sapolsky y McEwen, definitivamente es muy valiosa, pero no es un hecho cerrado para la depresión, para nada, ¿ok? Y también tenemos investigación sobre control e indefensión en modelos animales. Y hemos visto que un estrés incontrolable produce respuestas pasivas. Y estos estudios también nos han enseñado lo importante que es esa sensación de control. Pero bueno, estos son estudios, esto es evidencia en roedores y claro que todavía no tenemos la explicación completa de la depresión humana, ¿no? Y otra cosa que preguntan mucho es, ¿hay una conexión entre inflamación y depresión? Pero la verdad es que sí sabemos que que las citocinas hacen muchas cosas, que la inflamación de bajo grado, sabemos muchas cosas, pero parece que esta justa así relación es realmente relevante en un subgrupo. O sea, algunas personas con depresión muestran marcadores inflamatorios elevados, o sea, no todos, sobre todo junto con ciertos síntomas físicos. De hecho, hay una revisión linda en Nature Reviews in Immunology del 2016 sobre esto, sobre personas con depresión y marcadores inflamatorios elevados. Pero eso no significa que toda la depresión sea inflamatoria, ni que los antiinflamatorios sean un tratamiento general para depresión, ¿no? Y tampoco tenemos todavía biomarcadores inflamatorios que estén validados para diagnóstico de depresión, ¿ok? Y cuando les digo que el estrés crónico puede llevarme a depresión o ansiedad, que eso sí lo hemos visto, pues es que todo este desgaste acumulado del estrés sostenido tiene, como ya lo habíamos platicado, tiene un nombre que Bruce McEwen popularizó, ¿no? Que se llama carga alostática.
Entonces, este es un buen concepto para hablar del costo del estrés crónico en el cuerpo, ¿no? Pero, pues, la depresión no es solamente una alarma que se cansó de sonar, ¿no? Y que se apagó, no. O sea, la depresión es una condición médica compleja, real y tratable, ¿no? Entonces, creo que es importante decirles que si durante varias semanas aparecen una pérdida persistente de interés o de placer, o tienen un ánimo bajo que no se levanta, cambios en el sueño, el apetito o la energía, o no se pueden concentrar o tienen cambios en el sentido de la vida, sobre todo si se les está estorbando todo esto para poder funcionar en el día a día, pues eso merece una evaluación profesional. O sea, no es de que estén débiles, no es que no tengan voluntad. Y la verdad es que estas cosas, o sea, la depresión no se arregla así de echándole ganas nada más, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos estudios sobre ejercicio, depresión y mil cosas, pero no es eso nada más. O sea, buscar ayuda es de lo más valiente y lo más sensato. Entonces, eso es lo que hay que hacer en depresión, ¿va? ¿Y qué podemos hacer con cada una de estas emociones, con la ansiedad, el miedo, la tristeza, el enojo, la depresión, ¿no? Pues no hay botón mágico, pero saber en cuál cara andas de estas emociones, pues ya orienta bastante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrarla. O sea, ponerle nombre a lo que estás sintiendo. O sea, esto es miedo por algo que está aquí. Esto es ansiedad por un y si el examen, y si el laboratorio, y si el trabajo, ¿no? Ponerle nombre de esto es enojo por un límite que cruzaron, por alguien que no respetó esto, ¿no? Todo esto ayuda a organizar la experiencia, te ayuda a tomar un poco de distancia, a elegir la mejor respuesta, ¿no? Y a algunas personas, además, pues les baja un poquito la intensidad en el momento, ¿no? Pero, pues, ojo, tampoco hay que sobrevenderlo, ¿no? Fíjense que los estudios muestran efectos más bien muy pequeñitos que dependen del contexto y que suelen ser inmediatos más que duraderos. Entonces, el ponerle un nombre y todo eso, pues está muy bien, pero pues no le funciona igual a todo el mundo, ni sustituye otras estrategias. Pero bueno, es gratis y no hace daño, ¿no? La segunda cosa que podemos hacer, pues hay que darle a cada cara lo que pide. O sea, hay que darle a cada una de estas emociones, ¿no? Lo que pide. Al miedo real, pues primero seguridad y acción sobre el peligro concreto, ¿no? A la ansiedad, pues hay que volver al presente para el momento. Y para la ansiedad persistente, pues ir reduciendo la evitación y tolerando la incertidumbre poco a poco, ¿verdad? La terapia es maravillosa. Al enojo, súper importante, una pausa para bajar la activación y luego usar esa energía en algo concreto. Hay que poner el límite, hay que tener la conversación, hay que hacer la resolución del problema, ¿no? En vez de terminar en un arranque en donde nos vamos a arrepentir o en la rumia o rumiación. ¿Qué otra cosa podemos hacer contra la alarma que no se apaga? O sea, estás todo el día con esa alarma que no se apaga, pues eso va a acabar en estrés crónico. Lo más protector es recuperar dos cosas, ¿no? La sensación de control, que ya lo vimos que es importante, ¿no? Por eso en manejo de estrés trabajamos mucho el empoderamiento. O sea, necesitamos que esa persona tenga esa sensación de que puede hacerlo, ¿no? Y también tener la certeza de que la activación sí puede bajar, ¿no? Entonces ahí es donde tener sueño que repara es estupendo, hacer ejercicio es estupendo, apoyo social es estupendo, tener esos descansos necesarios, reales, ¿no? Y esas acciones pequeñitas donde compruebas que sí puedes hacer algo, que te dan ese sentido de que sí puedes, de empoderamiento, de que tienes control sobre algo, ¿no? Como vimos, la capacidad de controlar algo no es un adorno, lo hemos visto en los ratoncitos, ¿no? Cuando hay esa sensación de control, ¿verdad? Ayuda muchísimo. En los modelos animales lo hemos visto y en la vida diaria lo hemos visto. Eso también protege, ¿no? Y muchas de las técnicas de manejo de estrés por eso están enfocadas hacia empoderamiento. Uh-huh.
4, lo más importante, bueno, si aparece una depresión o una ansiedad que te está quitando la vida diaria, por favor, y creo que no me voy a cansar de decirlo, busca ayuda profesional. Hay psiquiatras, hay psicólogos estupendos que pueden ayudarte en eso. Yo nada más estoy metida en el pero yo no doy terapia. Eso, pues, no es fracaso, es cuidarte. La verdad es que ir a terapia es la mejor inversión. Y acuérdate de lo que dijo Ledoux, no elegimos realmente la primera reacción, esa la hace el cerebro rapidísimo, pero con práctica y apoyo, y cuando hace falta, ¿verdad? Y con tratamiento, puedes influir en lo que viene después. Entonces, o sea, también nosotros vamos a estar evaluando todo el tiempo, esto que está pasando es amenazante, no es amenazante, y después, entonces, eso le llamamos appraisal. Entonces, podemos estar cambiando mucho la manera en la que respondemos, ¿no? Pues vamos a ir cerrando ya porque ya nos estamos alargando, ¿ok? El miedo, la ansiedad, el enojo y la tristeza pueden estar relacionadas a la respuesta de estrés, pero no son 4 salidas idénticas de un mismo motor. Eso quiero enfatizarlo mucho. Comparten circuitos y respuestas del cuerpo, pero cada una tiene funciones y mecanismos. El miedo nos orienta ante una amenaza inmediata, la ansiedad aparece ante lo incierto, el enojo suele empujarnos hacia adelante y, bueno, su mayor riesgo para el estrés crónico es la rumia, ¿no? Y ojo con lo último, que creo que es de lo más importante para el episodio. La tristeza es una respuesta normal ante pérdidas y decepciones, pero la depresión, en cambio, es una condición clínica compleja y heterogénea. Y el estrés crónico sostenido sí puede aumentar el riesgo de depresión y de ansiedad en algunas personas. Y además, en algunos subgrupos participan cambios neuroendocrinos o inflamatorios, ¿verdad? Pero no es una causa única ni suficiente, ¿no? Ni tampoco una ruta que explique todos los casos. Entonces, pues con esto terminamos. Creo que ya no me voy a alargar nada más. Espero que todo esté muy bien y nos vemos el lunes. Les mando un abrazo. Bienvenido al podcast de La Jefita, donde el estrés se desmenuza y se domestica, donde tu sistema inmune es el rey y la ciencia tiene saborcito. ¡Vámonos!